San Isidro de la Peña era un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo y la misericordia. Las grietas profundas en los campos áridos se extendían como cicatrices en una tierra que alguna vez fue fértil, mientras el polvo cubría las casas de adobe con una capa opaca que parecía borrar cualquier esperanza. Mateo y Lucía, un matrimonio marcado por la lucha y el amor, se encontraban en el centro de esta desolación. Mateo, un hombre de manos fuertes y mirada serena, se aferraba a su fe como si fuera el único hilo que los mantenía unidos a la vida. Lucía, por otro lado, llevaba en sus ojos la sombra del cansancio y la duda, preguntándose cada día si valía la pena seguir resistiendo. El pueblo había perdido más de la mitad de sus habitantes, dejando atrás un silencio inquietante que solo era roto por el viento seco y las ocasionales discusiones entre los pocos que quedaban. Era una mañana como cualquier otra, con el sol implacable pintando el cielo de un blanco cegador, y los animales, debilitados buscando refugio bajo las sombras escasas. Mateo estaba sentado en el umbral de su casa, observando el terreno reseco que alguna vez había prometido sustento. Lucía salió con una jarra de agua, una reliquia preciosa en esos tiempos, y se sentó junto a él. «¿Cuánto más podremos aguantar?», preguntó ella con voz quebrada, mientras sus dedos acariciaban distraídamente la madera desgastada del umbral. Mateo no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en un punto distante, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. Finalmente, habló. «Dios proveerá». Pero esas palabras no trajeron consuelo a Lucía. Al contrario, profundizaron su sensación de desesperanza. La fe inquebrantable de Mateo era una fuerza poderosa, pero también un recordatorio constante del abismo emocional que los separaba. Esa noche, mientras Lucía intentaba conciliar el sueño en la cama que parecía más dura que nunca, escuchó el sonido de pasos pesados afuera. Era Mateo, moviéndose con una determinación que contrastaba con la quietud del pueblo. Cuando salió para ver qué estaba haciendo, lo encontró con un martillo en la mano y varias tablas de madera apiladas junto a él. «Voy a construir un granero», dijo con una calma que parecía desafiar toda lógica. Lucía lo miró incrédula. No había cosechas, no había lluvia, no había nada que almacenar. «¿Un granero? ¿Para qué?», preguntó casi en un susurro. Mateo se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Para lo que viene. Dios nos va a bendecir, y quiero estar listo». Las palabras resonaron en el aire seco como una promesa imposible. Lucía no respondió. Simplemente volvió a la cama, sintiendo una mezcla de admiración y frustración por la fe inquebrantable de su esposo. Al día siguiente, Mateo comenzó su trabajo. Con las pocas herramientas que tenía y madera que desarmó de su propia cama, empezó a levantar las primeras estructuras del granero. Cada golpe del martillo era como un eco en el pueblo silencioso, atrayendo las miradas curiosas de los pocos vecinos que quedaban. Don Emilio, un hombre mayor conocido por su escepticismo mordaz, se acercó con una sonrisa burlona. «¿Un granero? ¿Para qué? ¿Para guardar polvo?», dijo entre risas que pronto se unieron a las de otros curiosos. Mateo no se inmutó. Continuó trabajando bajo el sol abrasador, con el sudor corriendo por su frente y sus manos llenas de callos. Lucía observaba desde la ventana, su corazón dividido entre el deseo de detenerlo y la esperanza, silenciosa de que tal vez él estuviera viendo algo que ella no podía ver. Conforme los días pasaban, el granero empezaba a tomar forma, aunque todavía parecía un esqueleto frágil contra el paisaje desolado. Mateo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, usando todo lo que tenía a su alcance: clavos oxidados que había guardado por años, pedazos de madera que encontraba en los alrededores y hasta partes de muebles viejos. Cada noche, Lucía lo veía regresar a casa con las manos heridas y la espalda encorvada por el cansancio. «Mateo, esto no tiene sentido», le decía mientras le ofrecía un poco de agua para aliviar su sed. Pero él solo sonreía, una sonrisa tranquila que parecía sostener todo el peso del mundo. «A veces, la fe no necesita sentido», respondía. Lucía no sabía si admirarlo o temer por él. Su determinación era tan fuerte que parecía casi peligrosa. El pueblo, por otro lado, no dejaba de murmurar sobre la locura de Mateo. Las risas burlonas se habían convertido en un tema recurrente en las conversaciones de los vecinos. Incluso los niños,
que jugaban entre las casas abandonadas, comenzaron a imitarlo, fingiendo construir graneros imaginarios mientras se reían de él. Don Emilio lideraba las críticas más duras. Cada vez que pasaba frente al terreno de Mateo, soltaba comentarios como «aquí no llueve ni lágrimas» o «es más probable que crezcan piedras antes que trigo». Pero Mateo seguía adelante, como si las palabras de los demás fueran solo viento. Lucía observaba, todo desde la distancia, sintiendo una mezcla de vergüenza y compasión por su esposo. Aunque dudaba de su fe, algo en ella empezaba a cambiar. Tal vez era la forma en que Mateo enfrentaba todo con una calma inquebrantable, o el hecho de que, a pesar de todo, nunca dejaba de creer. Una tarde cuando el sol ya comenzaba a descender y teñía el cielo de un naranja polvoriento, Mateo se quedó sin materiales. Había desmontado todo lo que podía de la casa, la cama, una vieja mesa y hasta las puertas interiores. Lucía, al ver el estado en que se encontraba su hogar, no pudo contenerse más. «Esto es una locura, Mateo. Nos estamos quedando sin nada, y tú sigues construyendo un granero vacío en medio de la nada», exclamó con lágrimas en los ojos. Mateo dejó caer el martillo y se acercó a ella. «Lucía, yo sé que es difícil creer cuando todo parece perdido, pero si no hacemos espacio para las bendiciones, ¿cómo vamos a recibirlas cuando lleguen?». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una convicción que Lucía no podía ignorar. Aunque seguía dudando, algo en su interior comenzó a suavizarse. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente después de otro día agotador, Lucía salió al terreno donde el esqueleto del granero se alzaba contra el cielo estrellado. Tocó las maderas ásperas con sus manos y sintió una oleada de emociones encontradas: frustración, amor, miedo y, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Fue entonces cuando escuchó un ruido distante, como el vincesetuanomensen, crujir de ruedas sobre el suelo seco. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto vio una figura acercándose lentamente bajo la luz de la luna. Era un hombre mayor con una carreta cargada de madera y herramientas. «¿Es aquí donde están construyendo un granero?», preguntó con voz grave pero amable. Lucía lo miró desconcertada, antes de asentir en silencio. El hombre sonrió y dijo: «Dios me envió aquí para ayudar». Gaspar, el viajero, parecía salido de un sueño o una historia antigua. Su ropa estaba gastada, pero sus ojos brillaban con una energía que contrastaba con la desolación del pueblo. Mateo despertó al escuchar las voces y salió al terreno, encontrándose con el hombre y su carreta. «¿Usted quién es?», preguntó, todavía incrédulo. Gaspar sonrió y señaló la madera y las herramientas que traía consigo. «Soy alguien que responde a llamados. Dios me dijo que viniera aquí y trajera esto para ustedes». Mateo miró a Lucía, buscando en sus ojos algún indicio de que todo aquello era real. Sin embargo, la mirada de Lucía estaba fija en Gaspar, como si tratara de descifrar el misterio detrás de su presencia. Sin más preguntas, Mateo aceptó la ayuda y juntos comenzaron a trabajar en el granero. Gaspar parecía tener una habilidad innata para construir. Cada pieza encajaba perfectamente, como si hubiera sido diseñada para ese propósito. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Gaspar trabajaba con una energía incansable, guiando a Mateo en cada paso mientras Lucía observaba desde la distancia, aún tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Los vecinos, al ver al extraño ayudando a Mateo, comenzaron a acercarse con curiosidad. Don Emilio, quien siempre había sido el más crítico, se quedó parado junto al terreno durante horas, sin decir una palabra. Algo en la presencia de Gaspar parecía silenciar incluso las burlas más persistentes. El granero tomó forma rápidamente. Las paredes se levantaron con firmeza y el techo se colocó con precisión. Lucía empezó a sentir algo nuevo, una leve esperanza que se mezclaba con gratitud. Aunque no entendía cómo ni por qué Gaspar había llegado hasta ellos, su presencia era un recordatorio de que tal vez no estaban tan abandonados como pensaban. Cuando el granero estuvo finalmente terminado, Gaspar se despidió con la misma calma con la que había llegado. «Mi trabajo aquí ha terminado», dijo mientras cargaba sus herramientas de vuelta en la carreta. Mateo y Lucía lo miraron con gratitud, pero también con una sensación de vacío ante su partida. «Gracias. No sé cómo agradecerle», dijo Mateo, con la voz quebrada por la emoción. Gaspar simplemente sonrió y colocó una mano en el hombro de Mateo. «Solo recuerda,
La fe no es esperar, es actuar como si ya hubieras recibido lo que pediste. Luego, sin más palabras, se alejó por el mismo camino polvoriento por el que había llegado, desapareciendo en el horizonte como un espejismo. Esa noche, Mateo y Lucía se sentaron frente al granero recién construido, en silencio, dejando que la brisa nocturna acariciara sus rostros. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que podía respirar un poco más profundamente. Los días siguientes trajeron consigo una calma extraña, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Los vecinos seguían pasando frente al granero, algunos todavía incrédulos y otros comenzando a cuestionar sus propias certezas. Don Emilio, quien siempre había sido el más escéptico, se acercó a Mateo una tarde y le dijo: «No, entiendo qué te mueve a hacer todo esto, pero hay algo en ti que me hace pensar que tal vez estoy equivocado». Mateo no respondió. Simplemente le ofreció un vaso de agua y una sonrisa tranquila. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Una nube oscura apareció en el horizonte. Al principio parecía solo una ilusión causada por el calor, pero pronto se hizo evidente que era real. El viento cambió de dirección y un olor fresco llenó el aire seco del pueblo. Las primeras gotas de lluvia cayeron tímidamente sobre la tierra reseca, seguidas por un aguacero que parecía querer recuperar los años perdidos. La lluvia transformó San Isidro de la Peña en cuestión de horas. El agua corría por las grietas de la tierra como si estuviera sanando heridas antiguas, y los campos áridos comenzaron a mostrar los primeros signos de vida. Mateo salió corriendo bajo la lluvia, extendiendo los brazos como si estuviera abrazando el cielo. Lucía lo observaba desde la puerta de la casa, con lágrimas en los ojos que se mezclaban con las gotas que caían sobre su rostro. Los vecinos salieron de sus casas, algunos riendo y otros llorando, incapaces de creer lo que estaban viendo. Don Emilio se quedó parado frente al granero, mirando cómo el agua se acumulaba en el terreno alrededor de él. «Tal vez estabas en lo cierto, Mateo», murmuró para sí mismo, aunque su voz se perdió en el sonido del aguacero. Mateo, empapado pero radiante, volvió a casa y tomó las manos de Lucía. «Te lo dije, Lucía, Dios nunca nos abandona». En los días siguientes, el terreno de Mateo comenzó a florecer como nunca antes. Las semillas que había plantado hacía meses, casi sin esperanza, brotaron con una fuerza inesperada. El granero, que había sido motivo de burla para tantos, se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el pueblo. Los vecinos comenzaron a acercarse a Mateo y Lucía, pidiendo consejos sobre cómo plantar y cuidar sus propios terrenos. Incluso don Emilio empezó a trabajar en su tierra nuevamente, inspirado por la fe y la perseverancia de Mateo. Lucía, quien había dudado tanto al principio, ahora ayudaba a su esposo con una energía renovada. Cada vez que entraba al granero para guardar las cosechas, sentía una profunda gratitud no solo hacia Mateo, sino también hacia algo mucho más grande que ella misma. La historia del granero y las lluvias milagrosas comenzó a extenderse más allá de San Isidro de la Peña. Los pueblos vecinos escucharon sobre el hombre que había construido un granero en 1900 en medio de una sequía y cómo su fe había sido recompensada. Personas de lugares lejanos comenzaron a visitar el pueblo, curiosos por ver el granero y escuchar la historia directamente de Mateo. Algunos llegaban con preguntas sobre cómo recuperar sus propias tierras, mientras otros simplemente buscaban un poco de esperanza para sus vidas. Mateo siempre los recibía con humildad, compartiendo su experiencia sin pretender ser más que un hombre común. «No soy especial», decía, «solo creí que las bendiciones llegan cuando estamos listos para recibirlas». Lucía, por su parte, se convirtió en una figura central en estas visitas, mostrando cómo habían trabajado juntos para superar los momentos más difíciles. El pueblo también comenzó a cambiar. Inspirados por la historia de Mateo y Lucía, los vecinos que habían perdido la esperanza empezaron a reconstruir sus propias vidas. Las casas abandonadas fueron reparadas, los campos volvieron a ser cultivados y las risas de los niños llenaron nuevamente las calles polvorientas. Don Emilio, quien había sido el más crítico, se convirtió en uno de los mayores defensores del mensaje de Mateo. Incluso organizó reuniones comunitarias para discutir cómo podían trabajar juntos para mejorar el pueblo. «Si Mateo pudo hacerlo con tan poco, nosotros también podemos», decía en cada reunión, animando a todos a participar. Lucía observaba estos cambios con una mezcla de asombro y gratitud.
Nunca había imaginado que su pequeño granero podría tener un impacto tan grande en tantas vidas. Con el paso del tiempo, el granero se convirtió en un símbolo no solo de fe, sino también de unidad para San Isidro de la Peña. Mateo y Lucía abrieron sus puertas a los vecinos, compartiendo las cosechas que habían logrado con tanto esfuerzo. «Esto es para todos», decía Mateo mientras entregaba sacos de grano a las familias que aún luchaban por recuperarse. Lucía, que había sido tan escéptica al principio, ahora encontraba alegría en cada pequeño gesto de generosidad. «Nunca pensé que llegaría este día», confesó una noche mientras miraba el granero iluminado por la luz de la luna. Mateo la tomó de la mano y respondió: «Siempre estuvo ahí, solo necesitábamos creerlo». Sus palabras resonaron en el corazón de Lucía, y por primera vez entendió completamente lo que significaba tener fe incluso en los momentos más oscuros. Un día, mientras trabajaban juntos en el campo, Mateo encontró algo enterrado bajo la tierra húmeda, una pequeña cruz de madera, desgastada por el tiempo. La levantó con cuidado y la mostró a Lucía, quien sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Es como si siempre hubiera estado aquí, esperando ser encontrada», dijo Mateo con una sonrisa tranquila. Decidieron colocarla en el granero como un recordatorio de todo lo que habían superado. La cruz se convirtió en un punto central para el pueblo. Los vecinos comenzaron a reunirse allí para orar y compartir historias de esperanza. Incluso aquellos que habían abandonado San Isidro regresaron al escuchar cómo el lugar estaba renaciendo. Poco a poco, lo que antes era un pueblo desolado se transformó en una comunidad vibrante, unida por la fe y el esfuerzo colectivo. Con el renacimiento del pueblo, también renacieron las relaciones entre sus habitantes. Familias que antes apenas se hablaban comenzaron a trabajar juntas en proyectos comunitarios, desde la reparación de los canales de riego hasta la reconstrucción de la pequeña iglesia que había estado en ruinas durante años. Mateo y Lucía se convirtieron en figuras centrales de esta transformación, no porque lo buscaran, sino porque su historia había tocado profundamente a todos. «No somos líderes», decía Mateo cada vez que alguien intentaba agradecerles. «Solo somos testigos de lo que puede suceder cuando uno no se rinde». Sin embargo, para Lucía, el verdadero milagro no era solo el cambio en el pueblo, sino el cambio en su propio corazón. Había aprendido a ver la vida a través de los ojos de Mateo, llenos de esperanza y determinación, y eso la había transformado para siempre. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas y bañaba el pueblo con una luz dorada, Lucía se sentó junto al granero y escribió una carta. Era una carta dirigida a Gaspar, aunque sabía que probablemente nunca podría enviarla. En ella, le agradecía por haber llegado en el momento justo y por haberles dado no solo las herramientas para construir un granero, sino también la fuerza para reconstruir su fe. No sé si fue Dios quien lo envió o si simplemente fue una coincidencia, escribió. Pero lo que sí sé es que usted nos devolvió algo que creíamos perdido: la esperanza. Cuando terminó de escribir, guardó la carta en una caja junto con otros recuerdos del viaje que habían emprendido como familia. Para Lucía, ese acto simbolizaba un cierre. No porque su historia hubiera terminado, sino porque ahora sabía que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Con el tiempo, el granero se convirtió en el corazón de San Isidro de la Peña. No solo almacenaba las cosechas que ahora abundaban, sino también los sueños y las historias de quienes habían decidido quedarse y reconstruir sus vidas. Los niños jugaban alrededor de él, inventando historias sobre cómo Mateo había desafiado al destino y cómo Gaspar había llegado como un enviado celestial. Los adultos, por su parte, lo veían como un símbolo de lo que podían lograr juntos. Incluso don Emilio, quien antes había liderado las críticas contra Mateo, ahora organizaba reuniones comunitarias dentro del granero para planificar el futuro del pueblo. «Esto no es solo madera y clavos», decía durante una de esas reuniones. «Esto es fe hecha realidad». Mateo y Lucía escuchaban estas palabras con humildad, sabiendo que su esfuerzo había trascendido mucho más allá de lo que habían imaginado. Una mañana, mientras Mateo trabajaba en el campo y Lucía preparaba pan en la cocina, llegó una carta al pueblo. Era una carta enviada desde una organización agrícola que había oído hablar de la transformación de San Isidro. En ella, ofrecían recursos para mejorar aún más las tierras y ayudar a los agricultores locales a prosperar.
La noticia corrió como el fuego entre los habitantes. Era la primera vez en años que alguien externo mostraba interés por el pequeño pueblo olvidado. Mateo reunió a todos en el granero para leer la carta en voz alta. «Esto es solo el comienzo», dijo con una sonrisa que reflejaba su inquebrantable fe. Lucía lo miró desde la multitud, sintiendo un profundo orgullo por el hombre que nunca se había rendido. Aunque todavía quedaban desafíos por enfrentar, ahora sabían que podían superarlos juntos. Con la llegada de los recursos prometidos en la carta, San Isidro de la Peña experimentó un renacimiento completo. Los campos que antes eran áridos ahora estaban llenos de cultivos verdes y vibrantes, y las familias que habían emigrado comenzaron a regresar al escuchar sobre las oportunidades que el pueblo ofrecía. Mateo y Lucía trabajaron incansablemente para asegurarse de que todos se sintieran bienvenidos, compartiendo no solo sus cosechas, sino también su historia. «Esto no es solo nuestro», decía Mateo mientras ayudaba a un vecino a plantar semillas en su terreno. «Es de todos los que creen que siempre hay algo más allá de la desesperanza». Lucía, por su parte, organizaba reuniones en el granero para enseñar a las mujeres del pueblo cómo conservar alimentos y administrar mejor los recursos. Su escepticismo inicial había dado paso a una fuerza tranquila que inspiraba a quienes la rodeaban. Una tarde, mientras Mateo y Lucía descansaban bajo la sombra del granero, recordaron juntos todo lo que habían vivido. «¿Recuerdas cuando pensaste que estaba loco por construir esto?», preguntó Mateo con una sonrisa traviesa. Lucía rió suavemente, asintiendo con la cabeza. «Sí, y todavía creo que estabas un poco loco», respondió ella, aunque su tono estaba lleno de cariño. «Pero ahora entiendo que esa locura era lo único que nos mantuvo vivos». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de silencio que solo compartían aquellos que habían atravesado tormentas juntos y habían salido más fuertes del otro lado. Mientras el sol se ponía detrás de las colinas, Mateo tomó la mano de Lucía y dijo: «Esto es solo el comienzo». Y en ese momento, ambos supieron que no importaba lo que el futuro les trajera. Mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían una manera de seguir adelante. Con el paso de los años, el granero se convirtió en un lugar de historias y memorias. Cada tablón de madera llevaba consigo las marcas del esfuerzo y la fe que lo habían construido. Los niños del pueblo, ahora mayores, contaban a las nuevas generaciones cómo Mateo había desafiado la sequía y cómo su fe había traído la lluvia. Incluso aquellos que no habían vivido esos días sentían una conexión especial con el granero, como si fuera un testigo silencioso de todo lo que San Isidro había superado. Mateo y Lucía, aunque más viejos y con el cabello salpicado de canas, seguían trabajando en sus tierras con la misma dedicación de siempre. Para ellos, el granero no era solo un edificio, era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando ser encontrada. Una mañana, mientras Mateo revisaba los cultivos y Lucía preparaba el desayuno, una carreta apareció en el horizonte. Al principio pensaron que era algún comerciante o visitante curioso, pero a medida que se acercaba, reconocieron a Gaspar. Aunque los años habían dejado huellas en su rostro, su sonrisa seguía siendo la misma. «Sabía que volvería algún día», dijo Mateo mientras lo ayudaba a bajar de la carreta. Gaspar miró alrededor del pueblo con una expresión de satisfacción tranquila. «Veo que han cuidado bien de este lugar», comentó mientras caminaban hacia el granero. Allí, bajo la sombra del techo que él mismo había ayudado a construir, Gaspar compartió historias de otros lugares donde había llevado esperanza. Antes de partir nuevamente, dejó una última reflexión. «La fe no solo cambia vidas, construye comunidades». Sus palabras quedaron grabadas en los corazones de Mateo y Lucía, quienes lo despidieron con lágrimas en los ojos y un profundo agradecimiento. Después de la partida de Gaspar, el pueblo se reunió en el granero para reflexionar sobre lo que había sucedido. Don Emilio, quien ahora era uno de los líderes comunitarios, propuso que el granero se convirtiera en un lugar de encuentro oficial para todos. «Este lugar no solo nos dio comida, nos dio esperanza», dijo mientras los vecinos asentían con entusiasmo. Mateo y Lucía observaron desde un rincón, emocionados pero humildes, sabiendo que el impacto de su esfuerzo había trascendido mucho más allá de sus propias vidas. El granero se convirtió en un símbolo de unidad y fe,
un espacio donde las familias compartían sus alegrías y desafíos, donde los niños aprendían sobre la historia del pueblo y donde los adultos encontraban consuelo en tiempos difíciles. Para Mateo y Lucía, cada vez que cruzaban la puerta del granero, sentían una conexión profunda con todo lo que habían vivido y con todos los que habían ayudado a construir ese legado. Con el tiempo, San Isidro de la Peña se transformó en un lugar próspero y lleno de vida. Los campos eran verdes y abundantes. Las casas estaban llenas de risas y las calles vibraban con actividad. Pero para Mateo y Lucía, la verdadera riqueza no estaba en los cultivos ni en las mejoras materiales. Estaba en las relaciones que habían construido y en la fe que había unido a todos. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra del granero, Mateo tomó la mano de Lucía y le dijo: «Nunca imaginé que todo esto sería posible». Lucía sonrió y respondió: «Yo tampoco. Pero ahora sé que la fe no solo ve lo invisible, lo hace realidad». Sus palabras resonaron en el aire cálido del atardecer, mientras el pueblo continuaba creciendo a su alrededor. Aunque sabían que aún habría desafíos por delante, también sabían que juntos podían enfrentarlos, porque habían aprendido que la verdadera fuerza no viene solo de la tierra o del cielo, sino del corazón. Los años pasaron, y aunque Mateo y Lucía envejecieron, el granero seguía siendo el corazón de San Isidro de la Peña. Ahora, sus hijos y nietos se encargaban de los cultivos, pero Mateo aún encontraba tiempo para caminar por los campos al amanecer, tocando las espigas con sus manos como si fueran un recordatorio tangible de todo lo que habían superado. Lucía, por su parte, pasaba las tardes en el granero, enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la fe y el trabajo colectivo. «Este lugar no es solo madera y clavos», les decía a los niños que se sentaban a su alrededor. «Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar». Los niños escuchaban con atención, como si las palabras de Lucía fueran cuentos mágicos que los conectaban con un pasado lleno de desafíos y victorias. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y bañaba el pueblo con una luz dorada, Mateo sintió que era hora de dejar un mensaje final. Con la ayuda de sus nietos, talló en una de las vigas del granero las palabras que habían guiado su vida. «La fe no es esperar, es actuar». Cuando terminó, se quedó mirando la inscripción por un largo momento, recordando cada golpe del martillo, cada mirada incrédula y cada gota de sudor que había derramado para construir ese lugar. Lucía se acercó a él y le tomó la mano. «Esas palabras siempre fueron tuyas», le dijo con una sonrisa suave. Mateo asintió, sintiendo una paz profunda en su interior. Sabía que su historia no era solo suya. Era la historia de un pueblo entero que había aprendido a creer en lo imposible. El día en que Mateo y Lucía decidieron que era hora de dejar el trabajo pesado a las generaciones más jóvenes, el pueblo organizó una reunión especial en el granero. Todos los habitantes se reunieron bajo su techo, decorado con guirnaldas hechas de hojas y flores frescas, como una forma de honrar a quienes habían iniciado la transformación de San Isidro de la Peña. Don Emilio, ahora un hombre mucho más amable y reflexivo, tomó la palabra. «Hace años, cuando vi a Mateo construir este granero, pensé que estaba loco, pero hoy entiendo que no estaba construyendo solo un edificio. Estaba construyendo un futuro para todos nosotros». Las palabras resonaron entre los síes presentes, y muchos se acercaron a Mateo y Lucía para agradecerles por su sacrificio y su fe inquebrantable. Lucía, con lágrimas en los ojos, respondió: «No hicimos esto solos. Cada uno de ustedes es parte de esta historia». Esa noche, mientras el pueblo celebraba con música y comida bajo las estrellas, Mateo y Lucía se sentaron juntos en el umbral del granero, observando todo lo que habían creado. «¿Sabes?», dijo Mateo mientras miraba las luces que iluminaban el lugar. «Cuando comencé este granero, pensé que estaba construyendo algo para guardar cosechas, pero ahora veo que está lleno de algo mucho más valioso: esperanza». Lucía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. «Y esa esperanza seguirá creciendo mucho después de que nosotros no estemos aquí», respondió ella con una voz tranquila pero llena de convicción. En ese momento, ambos entendieron que su legado no estaba en las paredes del granero ni en los campos verdes. Estaba en las vidas que habían tocado y en las semillas de fe que habían sembrado en cada corazón.
Con el paso de los años, el granero se convirtió en un lugar casi sagrado para el pueblo. Las generaciones que vinieron después de Mateo y Lucía continuaron cuidándolo, agregando detalles que reflejaban sus propias historias y desafíos. Las vigas estaban llenas de inscripciones hechas por los habitantes, palabras de gratitud, citas inspiradoras y nombres de aquellos que habían contribuido a la reconstrucción del pueblo. Cada marca en la madera era un testimonio de cómo San Isidro de la Peña había renacido gracias a la fe y al esfuerzo colectivo. Aunque Mateo y Lucía ya no podían trabajar como antes, sus nietos y bisnietos se aseguraban de que siempre tuvieran un lugar especial en las reuniones comunitarias. Ellos son el corazón de todo esto, decía don Emilio en una ocasión, señalando a la pareja con respeto y admiración. Una mañana tranquila, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los campos, Mateo se sentó junto al granero por última vez. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu seguía siendo tan fuerte como siempre. Lucía se sentó a su lado, tomando su mano con cuidado. ¿Recuerdas cuando todo esto era solo tierra seca?, preguntó ella con una sonrisa nostálgica. Mateo asintió lentamente, sus ojos llenos de recuerdos. Sí, pero siempre supe que algo bueno vendría, respondió con voz suave. En ese momento, ambos sintieron una paz profunda, como si estuvieran cerrando un capítulo importante de sus vidas. Cuando finalmente se levantaron para regresar a casa, dejaron atrás no solo un granero lleno de cosechas, sino también un legado imborrable, la prueba de que incluso en los momentos más difíciles, la fe y el amor pueden transformar cualquier desierto en un lugar lleno de vida. Con el tiempo, Mateo y Lucía se despidieron de este mundo, dejando atrás un pueblo que nunca olvidaría su historia. Sus hijos y nietos organizaron una ceremonia en el granero para honrar sus vidas y su legado. Bajo las vigas que habían sido testigos de tantos momentos importantes, los habitantes de San Isidro de la Peña compartieron recuerdos y palabras de gratitud. Ellos no solo construyeron un granero, dijo uno de sus nietos durante la ceremonia. Construyeron un hogar para la esperanza, un lugar donde aprendimos que incluso los sueños más imposibles pueden hacerse realidad. Las palabras resonaron profundamente en todos los presentes, y muchos dejaron flores y pequeños objetos significativos en el granero como tributo a la pareja que había cambiado sus vidas para siempre. Años después, el granero seguía en pie. Aunque las maderas estaban más desgastadas por el tiempo y el clima, se había convertido en un lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración y consuelo. Los viajeros llegaban desde lugares lejanos para escuchar la historia de Mateo y Lucía, contada con orgullo por los habitantes del pueblo. Algunos decían que, al entrar al granero, podían sentir una energía especial, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de fe y amor. Para los descendientes de Mateo y Lucía, el granero era más que un símbolo. Era una promesa de que siempre habría algo por lo cual luchar, incluso en los momentos más oscuros. Y así, generación tras generación, la historia del granero continuó iluminando corazones y recordando a todos que la fe verdadera no solo espera milagros, los construye. Con cada generación que pasaba, el granero se mantenía como un faro de esperanza para San Isidro de la Peña y más allá. Los habitantes del pueblo comenzaron a organizar festivales anuales en honor a Mateo y Lucía, celebrando no solo su historia, sino también los valores que habían inculcado en todos: fe, perseverancia y unidad. Durante estos festivales, las familias decoraban el granero con luces y guirnaldas, y los niños representaban obras teatrales sobre cómo Mateo había construido el granero contra toda lógica. Esto no es solo una tradición, decía don Emilio en uno de los festivales antes de su propia partida. Es una forma de recordar que siempre podemos transformar nuestras vidas si creemos lo suficiente. Las palabras resonaban profundamente en cada corazón, y año tras año, el legado de Mateo y Lucía seguía creciendo. En un día especial, cuando el pueblo celebraba el centenario del granero, uno de los bisnietos de Mateo se levantó para hablar frente a la multitud reunida. Mi abuelo siempre decía que la fe no es esperar, es actuar. Comenzó con voz firme pero emocionada. Hoy, quiero decirles que esas palabras no solo cambiaron este pueblo, cambiaron vidas. Mientras los aplausos llenaban el aire, las puertas del granero se abrieron para revelar una exposición con objetos antiguos que contaban la historia de San Isidro. Las herramientas usadas por Mateo,
la cruz encontrada en el campo y la inscripción en las vigas que había hecho él mismo. La emoción era palpable entre los presentes, y muchos derramaron lágrimas al recordar cómo todo había comenzado con un hombre que decidió construir algo cuando parecía imposible. Aunque Mateo y Lucía ya no estaban físicamente presentes, su espíritu vivía en cada rincón del pueblo y en cada persona que encontraba inspiración en su historia. En los años siguientes, el granero se convirtió en un símbolo reconocido más allá de San Isidro de la Peña. Personas de diferentes regiones viajaban para visitar el pueblo y escuchar la historia de Mateo y Lucía, buscando inspiración en su legado. Algunos llegaban con preguntas sobre cómo superar sus propios desafíos, mientras otros simplemente buscaban un lugar donde pudieran sentir esperanza nuevamente. Cada visitante era recibido con calidez por los habitantes del pueblo, quienes compartían la historia con orgullo y humildad. «Esto no es solo nuestra historia», decían. «Es una prueba de que la fe y el esfuerzo pueden cambiar cualquier destino». El granero, aunque simple en su estructura, se había convertido en un monumento a la resiliencia humana, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una manera de seguir adelante. Un día, mientras el sol iluminaba suavemente las colinas alrededor del pueblo, un grupo de niños se reunió frente al granero para escuchar las historias de sus abuelos. Uno de ellos, con ojos llenos de curiosidad, preguntó: «¿Creen que podríamos construir algo así algún día?». Su abuelo sonrió y respondió: «Claro que sí. Todo comienza con creer que es posible». Las palabras resonaron entre los niños, quienes comenzaron a imaginar qué podrían lograr en el futuro. Y así, mientras las generaciones seguían contando la historia del granero y aprendiendo de su significado, San Isidro de la Peña continuó siendo un lugar donde la fe y la esperanza florecían como los campos verdes que rodeaban el pueblo. Aunque Mateo y Lucía ya no estaban presentes físicamente, su espíritu seguía vivo en cada sonrisa, en cada esfuerzo y en cada sueño que nacía bajo el techo del granero.